Última parte de la clase de hoy. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, creo. ¿Bien? Muy bien. Bueno. ¿Un poco más interesante de lo que se imaginaban? Es súper interesante. Sí, profesor, está bueno el tema. Ok. Bueno. Está grabando. ¿Se ve el power? Sí, sí se ve. Sí se ve. Buenísimo. Bueno, entonces estábamos con alteraciones del pensamiento. Habíamos visto alteraciones del curso del pensamiento. Y habíamos visto alteraciones del contenido del pensamiento, habíamos visto ideas fijas, obsesivas, sobrevaloradas, nos quedaban las ideas delirantes, que en el libro, me estaba fijando, está tratado, me parece que en dos lugares diferentes, o como un apartado aparte, o como un apartado, pero se me ocurrió juntarlas las dos presentaciones que tenía. Vamos a ver entonces ideas delirantes y algunas características muy básicas para la exposición de hoy del delirio y alguna problematización y terminamos con la clase de hoy. Entonces, respecto a lo que veíamos de alteraciones del contenido del pensamiento, otro tipo de alteración son las ideas delirantes. Por supuesto que las ideas delirantes tienen que ver con las estructuras psicóticas. Si hay ideas que calificamos como delirantes en el lenguaje de sentido común, pero no hay alteración del juicio de realidad, es otro tipo de idea de las que vimos, o alguna idea deliroide, que está muy cerca de la idea delirante, pero no tiene alteración del juicio de realidad, pero está más del lado de la psicosis o de la neurosis grave. Bien. Decíamos que el delirio, ya lo hablamos más de una vez, surge a partir de alteración del juicio de realidad, es propia de los cuadros, por lo tanto, de los cuadros psicóticos. Se la conoce desde el punto de vista de la nosografía psiquiátrica como error patológico. No hay conciencia de error, ¿por qué? No hay conciencia de error porque hay certeza, ¿sí? Es irreductible, no podemos convencer a alguien que tiene una interpretación delirante de que eso no es así, porque justamente está toda su reorganización luego del... ¿Se acuerdan los dos tiempos que propone Freud? Si bien Freud no tiene una teoría acerca de la psicosis, sí, por lo menos en parte con El hombre de los lobos y con el caso Schreber, toma mucho lo que algunos fenómenos, algunas manifestaciones, algunos cuadros que tienen que ver con lo que hoy conocemos como psicosis, pero no hay una teorización acerca de la psicosis, ¿sí? Pero recuerdan que en el caso de Schreber, por ejemplo, hablaba de un momento que tiene que ver con la pérdida de juicio de realidad y con el momento alucinatorio,
y un momento de reconstrucción, de reordenamiento, de restablecimiento del vínculo con la realidad consensuada, pero desde un lugar ya delirante desde el punto de vista de la interpretación, ¿sí? Hay una interpretación delirante de la realidad. Esa interpretación de la realidad siempre va a ser autorreferencial y siempre va a condicionar la conducta y va a ser irreductible. Es una manera de explicar la alucinación y de es una reorientación en el lazo social a partir de la pérdida de juicio de realidad. Y por supuesto condiciona la conducta. En la locura no hay pérdida de juicio de realidad. Puede haber interpretación del hiroide, pero no hay pérdida de juicio de realidad, es otra cosa. No tenemos tiempo ni es parte del contenido del programa hablar de locura. Pero no es lo mismo, sépanlo, por lo menos sépanlo. ¿Sí? Bien. Respecto de la idea delirante, tenemos lo que se conoce como idea delirante primaria e idea delirante secundaria. La idea delirante primaria es el delirio como definición, ¿sí? Son ideas que tienen certeza, que tienen fijeza, ya hubo una alteración del juicio de realidad, es irreversible, invade la personalidad desde el punto de vista que incluso lo afectivo se ve condicionado por esa idea. Lo afectivo se ve condicionado por una idea, ¿sí? Igual pasa también, pasa hasta cuando estamos enamorados, así que bueno. Y hay una desestructuración y una reconstrucción psíquicas, ¿sí? A partir de ahí una nueva situación biográfica. Es lo que vemos, por ejemplo, en el desarrollo freudiano cuando habla del caso Schreber. Y desde el punto de vista fenoménico, se da lo que Jaspers denomina temple delirante, que tiene que ver con toda la significación basada en esa idea delirante, toda la interpretación de la realidad basada en la idea delirante. Después tenemos la idea deliroide o delirante secundaria, donde no hay transformación de la personalidad y ocurre sobre la base de fenómenos afectivos. No es propia de los cuadros psicóticos la idea delirante secundaria. ¿Está? Respecto a las formas de presentación de la idea delirante, tenemos una forma aguda, una forma subaguda y una forma crónica. La forma aguda de presentación de una idea delirante, ¿por qué es aguda? Porque se da en un de una manera muy intensa, pero no persiste en el tiempo. No hay una transformación biográfica de la persona a partir de esa idea. Es propia de los cuadros tóxicos, por ejemplo, en el delirium tremens, es propia de algunos traumas, y son ideas delirantes de tipo onírico, donde hay modificación del nivel de conciencia. Justamente estamos hablando de ideas delirantes. Hay una forma subaguda de presentación propia de la debilidad mental. Es un delirio de tipo polimorfo, acompañado de excitación psicomotriz, de curso larvado hasta que se manifiesta, pero tiene un inicio y una finalización, también repentino.
me refiero a la finalización, también es repentina. El inicio hay un curso larvado, el inicio es repentino y la finalización también. Y luego puede ser recurrente. Se da lo que se denomina como reacción paranoide, donde hay una proyección de tipo persecutorio, reivindicativo o autorreferencial que tiene que ver con un mecanismo de defensa ante la vivencia delirante. La manera de poder procesar esa vivencia delirante es ponerla afuera, ¿sí? Esto dentro de cierto paradigma, ¿sí? Dentro del paradigma psiquiátrico, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con maneras de procesar vivencias en personas que cursan con patologías orgánicas, por ejemplo, con demencias, que no tienen otra manera de procesar esas vivencias y esas ideas que van surgiendo fruto de esa patología orgánica, que no sea poniéndolas afuera. También hay otra presentación subaguda, que es el síndrome de Ganser, que es una forma de histeria que cursa con disociación de la conciencia y con cuadros crepusculares. Y después tenemos la presentación crónica, esto es, que se manifiesta de manera constante, permanente en la persona, propia de la paranoia, la parafrenia y formas paranoides de la esquizofrenia. Estas son formas crónicas y que se diferencian no solo por ciertas formas de procesamiento y de manifestación, sino también cómo está estructurado el delirio y cómo comienzan, ¿sí? Tienen un comienzo diferente. Por ejemplo, la forma crónica del comienzo del delirio en la paranoia se establece como un delirio sistematizado que condiciona la conducta, que se sostiene en el tiempo, que puede muchas veces ser en un principio, ¿sí? en estos inicios, confundida con formas delirantes de la demencia precoz, pero que se diferencia porque la interpretación paranoica, el delirio es sistematizado, eso es lo principal. O sea, si bien la interpretación es delirante, es una interpretación coherente. El curso de las ideas es coherente. Y el mecanismo es un mecanismo proyectivo. Es una estructuración sistematizada con un mecanismo proyectivo. Cuando ustedes empiezan, les puede servir para verlo acá y en Psicopato. Les recomiendo que analicen en cada una de las formas de los delirios si es sistematizado o no es sistematizado y cómo es el mecanismo. Y hacen un cuadro comparativo. En el libro, cuando habla de formas crónicas del comienzo del delirio, habla de paranoia. Donde vean la palabra, si es que en la nueva edición está
no está corregido, si ven externalización, cámbienlo por exteriorización. ¿Está? Dice, la estructura de la personalidad se caracteriza por marcados sentimientos de inseguridad, manifestados a través de una actitud tímida y retraída. Esto tiene que ver con la personalidad propia de esta forma crónica, con eso del delirio en la paranoia, con poca capacidad de manejo de las situaciones frustrantes, lo que acarrea inmediatamente sentimientos de culpa. Estos incrementarán la conflictiva interna y a su vez los niveles de angustia. Se exacerbará la tensión interna y se producirá una externalización de la vivencia traumática. Bueno, exteriorización de la vivencia traumática, ¿sí? A través de mecanismos proyectivos, etc. Nada, les digo como para que lo tengan en cuenta. Es un tipo de comienzo del delirio que, como decíamos, tiene que ver con una sistematización irreductible, un mecanismo interpretativo propio de una personalidad egomaníaca principalmente, o de infatuada también, desconfiada y orgullosa. La megalomanía es parte de este cuadro. Hay una exacerbación de la afectividad. Y la evolución se puede dar por elaboración del delirio con rumiación, por sistematización. Una vez que hay un primer momento de elaboración y rumiación de ideas, siempre alrededor de esta idea principal, sistematizada y irreductible, propia de una interpretación delirante. Este delirio se va sistematizando, que es como se presenta desde el punto de vista crónico, y a medida que va defectuando, hay una estereotipa terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sistematización cada vez es más pobre, se mantiene como idea fija, ¿sí? Eso tiene que ver con que luego de cada brote va defectuando la persona, ¿sí? El pensamiento va defectuando. Se va haciendo cada vez más pobre. ¿Cuáles son las formas clínicas del delirio, de este tipo de delirio? La forma persecutoria, la forma querellante, serotípica, erótica, mística e hipocondríaca. Otra forma de comienzo del delirio es la de las parafrenias, donde hay una interpretación de corte persecutorio, pero el delirio es más polimorfo. También hay megalomanía, pero las formas clínicas pueden ser un delirio sistematizado o un delirio acompañado de un estado de ánimo expansivo, donde el delirio no es tan sistematizado. Lo mismo ocurre con la manifestación confabulatoria, donde el contenido alucinatorio es menor, y la conformación fantástica de la idea delirante, que es lo opuesto del delirio sistematizado. Y como otra forma de presentación, tenemos dentro de la nosografía psiquiátrica lo que se conoce como esquizofrenia paranoide, donde el delirio está mal estructurado, está estructurado, pero no conserva la sistematización que sí hay en la paranoia, donde el pensamiento está desgregado,
y que cursa también con alucinaciones y pseudoalucinaciones, y el contenido es polimorfo. Puede haber contenido persecutorio, puede haber contenido místico o contenido querellante. Luego podríamos hablar de clasificación de los delirios, por su evolución también, no solo por su forma de comienzo. Entonces vamos a ver los delirios sistematizados o mal sistematizados, los delirios polimorfos. No creo que eso tenga mayor dificultad para el tratamiento de ustedes, para su estudio, de hecho porque está bastante resumido, no tiene mucho despliegue, por lo cual no va a entrañar dificultades. Estoy tratando de... me está empezando a actuar el antivirus y no es una interpretación delirante, está ocurriendo en esta máquina. Vamos a ver si lo podemos cancelar porque si no la va a lentificar. Bueno, si les parece, vamos muy poquito tiempo, 5 o 10 minutos, a alguna problematización que tiene que ver con esto que estuvimos viendo, que tiene que ver principalmente con las distintas maneras de concebir el inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, en la primera tópica freudiana, con el esquema del peine, que puede explicar el trauma, por ejemplo, con todas sus limitaciones, como hablábamos en la clase pasada, o en la anterior, o una conceptualización del inconsciente estructurado como un lenguaje, donde lo que intervienen son significantes, ¿sí? Donde hay un significante amo o un enjambre de significantes, depende de la época de Lacan. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo considero las dos tópicas freudianas, voy a estar pensando principalmente en la segunda tópica, más en la segunda que en la primera. Voy a estar pensando en un yo separado del mundo exterior. Por lo cual, voy a estar pensando en ideas que yo incorporo, entre otras cosas voy a estar pensando en esto, en ideas en las que yo incorporo y que voy a procesar con proyección o voy a procesar a través de represión. Entonces las ideas, la representación va a ir enganchándose en otras representaciones, la energía va a volver al inconsciente, etcétera, 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 todo eso que ustedes han visto cuando estudian a Freud. Ahora, si consideran que el sujeto está, si consideran al sujeto separado de la realidad exterior, entonces hay una realidad psíquica y hay una realidad exterior, van a pensar al paciente como alguien que procesa sus ideas internamente y que va incorporando o deshaciéndose de ideas. O sea, el sujeto freudiano, que no es lo mismo que el sujeto lacaniano, se concibe como bolas de billar. Ahora, si ustedes piensan al sujeto como una
como una banda de Moebius, donde no hay adentro afuera, lo mismo que en un toro. En un toro, que es la manera de entender, una de las maneras de entender al sujeto desde otro paradigma, en este caso el lacaniano, hay agujeros que no están ni adentro ni afuera. Esto no es realidad exterior, ni externa ni interna. Imagínense la cámara de lo que eran los neumáticos antes, ¿sí? Y donde el sujeto, la realidad subjetiva, siempre va entrelazada con la realidad del otro y las encarnaciones de ese otro. Cuando esto falla, hablamos de locura y hablamos en algunos casos de locura y en otros casos de psicosis. ¿Sí? Pero tengámoslo presente, ¿por qué? Porque si yo pienso el inconsciente estructurado como un lenguaje y el inconsciente como discurso del otro, entonces hay ideas de las que el sujeto forma parte. Cuando surge el sujeto no está siempre. El sujeto surge entre significantes, en el lapsus, en el fallido, en el chiste, en algunos momentos de asociación supuestamente libre. Y esto yo lo dirijo en la clínica. Yo dirijo parte de este discurso, eligiendo cuáles son los significantes que voy a linkear entre sí. Y luego voy a hacer collar de anillos de significantes, etc. Pero esto yo lo voy dirigiendo. Por lo tanto, la asociación no es libre. Si en un discurso del analizante, el analizante va diciendo, sí, porque estaba pensando que la verdad que cuando escribo y me gustan las lapiceras, porque las lapiceras me recuerdan a cierta anécdota que tiene que ver con, sigue, y en un momento empiezo a hablar de la maestra, y en un momento empiezo a hablar de los compañeros, y yo dentro de todas esas palabras elijo algunas, entonces le doy estatuto significante, lapicera con maestra, y luego a partir de ahí, maestra con compañeros, y a partir de ahí bullying. Bueno, estoy dirigiendo ese discurso. ¿Por qué? Porque algunas palabras les di el estatuto de significante porque representan algo, tienen un significado en función de ese otro significante y no en función del significado del diccionario, ni de la anécdota del registro imaginario. Entonces hay un curso de pensamiento en el que analista y analizante forman parte y no hay una adentro y una afuera que no se comunican. Al contrario, pasa esto, ¿sí? Entonces empiezo a entender el pensamiento de otra manera. ¿Me explico? Espero Sí, haberme explicado, ¿sí? Nada, eso para, para tener presente cuando hablamos de pensamiento, y cuando hablamos de pensamiento, por ejemplo, teniendo en cuenta esa primera definición de la escuela española, que hablaba de estructura general del psiquismo humano, que consiste en enlazar percepciones, representaciones, evocaciones y afectos, encaminándolos hacia un fin determinado. ¿De quién? ¿Sí? Del analista, del analizante, ¿de qué sujeto? ¿Sí? O la teoría centralista que hablaba de que el pensamiento se produce en el interior del sujeto. ¿De qué sujeto y qué interior? ¿Sí? Entonces, bueno, es como que vamos
podemos ir pensándolo de otra manera, abordándolo de otra manera, incluso a partir de donde ello era el yo debe surgir. ¿Se acuerdan la frase de Freud? ¿Sí? De la conferencia 32 o 31. Sí. O en el yo y el ello también creo que aparece. ¿Qué es lo que piensa? Si formamos parte de discursos, hay algo que también piensa por nosotros. Y es como para tenerlo en cuenta incluso cuando hablamos de yo. ¿Qué es el yo? El yo es un ente, el yo confundido con sujeto muchas veces, ¿eh? Es un ente individual, ahistórico y aislado del exterior, o es parte de un discurso, por lo tanto, sociohistórico, que forma parte de un lazo social. Entonces nos cambia la clínica, incluso nos cambia hasta el concepto de resignificación. Y podemos utilizar las categorías de pensamiento de otra manera. ¿Sí? Bien, hasta acá por hoy. ¿Preguntas, acotaciones, comentarios? Todo bien, profesor. Bueno, gente, entonces nos vemos la clase que viene, donde vamos a ver conducta, era, ¿no? Sí. Donde vamos a ver conducta. Tenemos conducta, tenemos psicofármaco y alguna cosita más. Y creo que ahí ya terminamos con todo el programa. Así que nos vemos en el foro, en las consultas y en la clase que viene. Que sigan bien. Dale. Gracias por todo. profe. Buena Gracias. semana. Igualmente. Chao, Martes. Gracias. Gracias, chao.